al son de la trompeta final, un estudio de los cultos cargos en Melanesia. Introducción a la segunda edición. Consideraciones teóricas y metodológicas. El milenarismo en los últimos análisis teóricos. A la luz de estos efectos presociológicos, tanto en las obras clásicas de Weber como en algunas teorías e investigaciones contemporáneas, quizás merezca la pena hacer hincapié, por evidente que pueda parecer, en que estos tipos de movimientos surgen corrientemente entre los oprimidos, aunque Kohn y Seppelson hayan puesto en duda esta opinión. Por ejemplo, Kohn observa que la herejía del espíritu libre floreció entre pequeñas sectas que colectivamente formaban un movimiento clandestino, pero con la peculiaridad de que propagaban sus doctrinas, sobre todo en mujeres solteras y viudas de los estratos superiores de la sociedad urbana. Señala que los adeptos del espíritu libre no eran revolucionarios sociales y normalmente no buscaban seguidores entre los pobres, pero conservaban la doctrina social profundamente revolucionaria conocida en la Edad Media, de que los seres humanos, en un principio, habían vivido como una comunidad de iguales que poseía todas las cosas en común, y no sabían nada de lo mío y lo tuyo. Durante los grandes cataclismos sociales que acompañaron al final de la Edad Media, varios grupos extremistas llegaron al convencimiento de que en cualquier momento se establecería el milenio comunista e igualitario por intervención directa de Dios. El grupo milenarista revolucionario siempre salía a la luz del día en medio de alguna gran revuelta o revolución, lo que rara vez se advierte, y lo que los historiadores marxistas y de derechas coinciden en ocultar, es lo poco que estos grupos tenían en común con los levantamientos de masas que trataban de explotar. Hay varios puntos que señalar aquí. En primer lugar, que algunas sectas tienen su origen y florecen en el medio de las clases superiores, no entre los oprimidos. Kohn cita más adelante la transformación del saint-simonismo, por obra de Enfantin, tras la muerte de Saint-Simon y la secta de Bouillon en la década de 1880. Seppelson, en otro ensayo que aparece en el mismo volumen, se refiere a varias sectas milenaristas del siglo XIX, entre las clases media y superior en Gran Bretaña y Estados Unidos. Por supuesto, nadie niega que tales cultos puedan ocurrir, y de hecho ocurran entre los estratos medios y superiores. En realidad, existen las miserias de los ricos, y determinadas categorías de ricos son susceptibles de experimentar frustraciones que, aunque no están desconectadas en modo alguno de las relaciones de propiedad y de la cultura de clase, no son los mismos conflictos de intereses desnudos y directos que genera el conflicto entre los intereses de clase dentro del contexto de la producción, como por ejemplo los que se dan entre campesino y señor, o entre trabajador y patrón. En particular, las mujeres son más susceptibles de experimentar los sufrimientos del patriarcado. La susceptibilidad de las viudas en culturas de esta clase a los movimientos basados en la inspiración, no necesita más explicaciones. No obstante, el principal rasgo que hay que señalar en estos cultos, es que carecen de la característica masiva o de la intransigencia hacia el mundo ortodoxo, que es típica del tipo de secta que nos interesa, o de las dos cosas a la vez. Desde un punto de vista sociológico, por muchas que sean sus semejanzas en términos de creencias, sus diferencias respecto a sus estructuras, fines, miembros, estilo de reclutamiento, escala, individualismo y ausencia de radicalismo, los señalan como fenómenos totalmente diferentes. Son camarillas, no movimientos. Por supuesto, todos sabemos que las mujeres en los círculos políticos han sido susceptibles a toda clase de manías y cultos románticos y estáticos, y se han desmayado ante líderes religiosos atractivos, aun dentro de los límites organizativos y doctrinales de variantes totalmente ortodoxas del cristianismo. Después de todo, Rasputin floreció en la cultura ortodoxa del círculo real zarista. Sin embargo, esos cultos de camarillas tienen poco en común con los movimientos de Thomas Müntzer o Han de Leyden, o con los movimientos descritos en este libro. Los propósitos y el centro de interés del milenarista de clase alta son por lo normal todo,
menos revolucionarios. Pero por definición, las doctrinas se desvían de la ortodoxia al igual que lo hace la forma sectaria de organización, que es la de un grupo minoritario dentro de una sociedad civil. Naturalmente pues, y en particular cuando no hay ideologías radicales alternativas, estos credos en modo alguno revolucionarios, pueden recibir un significado completamente diferente, y llegar a poseer una significación social y sociológica diferente cuando son asumidos por las masas radicalizadas, sea cual fuere la moderación inicial de las doctrinas y a pesar del carácter no revolucionario de sus progenitores. De hecho, el propio Kohn observa que es la situación revolucionaria, la que saca a los grupos milenaristas, hasta entonces en la clandestinidad, y a sus doctrinas, a la luz del día. Las doctrinas, normalmente modificadas, se convierten entonces en el programa de unos movimientos de masas activistas, y los sectarios milenaristas y pioneros en el alma, los líderes, los catalizadores, los cuadros, los dinamizadores o los especialistas ideológicos del movimiento de masas, o simplemente, pueden ser devorados por él. El papel histórico de estas microsectas clandestinas iniciales, es pues, la transmisión cultural de unas doctrinas que son absorbidas por unos movimientos de masas completamente diferentes y socialmente radicales, cualesquiera que sean las intenciones y orientaciones de sus mensajeros originales. Si las doctrinas permanecen delimitadas dentro de su medio original, no sufren tal reinterpretación, ni tal transformación en una ética de acción de masas, sino que siguen siendo propiedad de microsectas sin ninguna significación histórica. Por el contrario, en Melanesia los cultos cargo han sido centrales, no marginales. En realidad emprendí su estudio, no por ningún interés en los movimientos exóticos, marginales o arcaicos, como lo son, desde el punto de vista de su importancia social contemporánea, las microsectas milenaristas, fundamentalistas, salvacionistas y otras afines, en los países desarrollados como Gran Bretaña, sino debido a que ocurría lo contrario con los movimientos milenaristas melanesios, los cuales eran justamente las manifestaciones más importantes, difundidas y omnipresentes, de la autoexpresión de los pueblos de Melanesia en esa época. No hay nada extraño o difícil de explicar en el fenómeno de la génesis, el florecimiento y el mantenimiento de una ideología en un estrato, grupo medio social y su consiguiente transmisión y adopción por otro estrato, grupo o medio. Esto es una parte normal del proceso de transmisión cultural, y lejos de constituir un problema difícil para el análisis sociológico, es una manifestación muy simple de un conocido fenómeno, la división social del trabajo. Más concretamente, la producción y elaboración de ideas es realizada normalmente, y de forma completamente natural, por los que tienen los medios culturales, dinero, tiempo libre y educación en su mayor parte, que les permiten sentarse a pensar e investigar. Históricamente, la mayoría de las ideologías, ya sean conservadoras o revolucionarias, han sido creadas por gente de los estratos privilegiados, pero mientras que algunas ideologías son fácilmente aceptables para los que dominan el orden social, ideologías en el sentido especial que da Mannheim al término, otras apelan más a los menos afortunados, las utopías de Mannheim. Desde un punto de vista empírico, la extracción social de los creadores o formuladores de la ideología es normalmente completamente ajena al medio ambiente social en el cual se absorbe el mensaje. El examen de la extracción de los receptores es, además, más importante para el análisis sociológico que el de los productores de la ideología. Por ello, no me arrepiento en absoluto de aferrarme a mi afirmación básica de que los movimientos milenaristas que han sido históricamente importantes, y que incluyen los cultos de los cuales se ha hablado en este libro, son movimientos de los desheredados. En realidad, es casi tautológico tener que decir esto. Normalmente, los movimientos son importantes porque movilizan a las masas. Por lo tanto, es poco probable que los movimientos que no son de masas sean importantes,
a menos que tengan otras fuentes de poder que las que proporciona la simple cantidad. Otras sectas, tales como las mencionadas por Kohn, tienen una significación completamente marginal, por interesantes que sean desde otros puntos de vista. Por esta causa, no puedo aceptar el juicio de Seppelson de que el rechazo de Kohn de los intentos de interpretar los movimientos milenaristas como movimientos de los desheredados, es particularmente importante. Más bien me parece una ofuscación, así como un error, y nos incita a descartar un marco analítico muy útil, debido a que no hace la distinción crucial entre los movimientos milenaristas como fenómenos sociales en gran escala, y el milenarismo como sistema de creencias de microsectas entre camarillas en pequeña escala. Si lo que Kohn afirma es simplemente que las ideas milenaristas pueden ser creadas o surgir en medios muy diversos, la proposición es completamente irreprochable. Si lo que afirma es que los movimientos y organizaciones milenaristas son tan corrientes, o tan importantes en función de sus consecuencias para toda la sociedad, entre los privilegiados como entre los desamparados, se equivoca, como demuestra la experiencia. Seppelson también pone en tela de juicio mi conclusión de que el futuro del movimiento milenarista es desempeñar un papel más pasivo que activo en la política contemporánea, y niega cualquier progresión simple, aunque en la siguiente frase hable de supervivencias de grupos militantes en el pasado que libran valientemente batalla, o que se repliegan en silencio a posiciones de contemplación pasiva. Seppelson desarrolla otro punto más, el de que el milenarismo activista no es reemplazado o continuado necesariamente por movimientos políticos laicos, revolucionarios o de otro tipo, como yo he sugerido al final de este libro. Hobsbawm y yo somos citados como ejemplos dignos de crítica a este respecto. Como apoya esta crítica cita Seppelson, más adelante, la observación de Kohn de que los movimientos milenaristas medievales aparecían cuando ya estaba en marcha una insurrección organizada de naturaleza decididamente realista. En cuanto a la validez de esta opinión, solo puedo exhortar al lector a considerar los testimonios históricos, muchos de los cuales han sido reunidos por el profesor Lanternag y por el Dr. Muhlmann a propósito de las sociedades primitivas, ya que no puedo esperar emprender por mi cuenta tal estudio comparativo. Cronológicamente, pueden coexistir movimientos laicos de protesta y movimientos milenaristas o mesiánicos. Ciertamente, los movimientos laicos de protesta han precedido a los religiosos en determinados ejemplos históricos, y los cultos milenaristas pueden persistir durante largo tiempo después de que las formas laicas de protesta se hayan hecho predominantes. Mi opinión era mucho más evolucionista y se refería no a la sucesión histórica o cronológica, sino a la tipológica, que como forma dominante de protesta, el milenarismo siempre da paso a formas secularizadas, y a partir de ese momento, se hace marginal, y por lo general, más pacífico y ajeno a este mundo. El tipo de culto milenarista puede persistir durante largo tiempo después de que ha dejado de ser, en términos evolutivos, el tipo dominante. Los pájaros y los peces comparten las islas británicas con los hombres, con los que coexisten cronológica e históricamente, pero aquellos ya no son las especies dominantes, como lo fueron, respectivamente, en épocas primitivas y diferentes. El milenarismo y los cultos religiosos afines, por ejemplo, las sectas separatistas, han persistido, pues, en la historia reciente de Sudáfrica, el Congo y Melanesia, por no nombrar otras regiones y periodos, pero han cambiado completamente de contenido. Como mostramos más adelante, tienen poco que ver con las estructuras de poder del mundo en el cual florecen, y antes que nada, son vehículos de realización individual y autoexpresión y constituyen la solución a los problemas a nivel sobre todo individual. Las religiones de los afligidos de Turner, además, se han vuelto totalmente secundarios por su importancia, es decir, por su impacto real y potencial sobre el desarrollo nacional, en comparación con el Congreso Nacional Africano o con el Congreso Panafricano, en Sudáfrica, o con las facciones lumumbista, militar,
rebelde, etc. En el Congo, Fuchs demuestra que en la India, las sectas milenaristas se encuentran, en su mayoría, entre los grupos semitribales o entre los hindúes intocables o de casta inferior. En general, tienen lugar en los estratos y grupos con la conciencia más arcaica, como dice Hobsbawm, decaerán con la modernización de incluso estos grupos sociales. Persistirán cuanto más atrasado social y culturalmente sea un sector de la sociedad, ya que ha sido acusado de una especie de teoría de la conspiración y de encontrar pruebas sobre la organización secreta y clandestina que los hechos no respaldan. Creo que son dignos de mención el material de David Attenborough y el hecho de que los Swartz ignoraron por completo la existencia del segundo culto de Paleo durante 8 meses, cuando lo tenían a su lado. Nos dimos cuenta repentinamente de que la aldea en que habíamos estado viviendo desde junio de 1953, en la creencia de que teníamos excelentes relaciones y una idea bastante buena de todo lo que era realmente importante en su vida y cultura actual, se encontraba inmersa en la mayor crisis de sus 8 años de historia. Por una serie de casualidades tuvieron acceso al culto, pero los practicantes del culto les pusieron, día y noche, una guardia equipada con lámparas, ya que creían que los australianos habían enviado a un hombre a matar a los Swartz por estar mezclados con los nativos. No obstante, es cierto que no se tiene por qué suponer un encubrimiento en cualquier caso. Berndt observa que los misioneros de la isla del El Cho ignoraban las implicaciones de un gran santuario del culto, en el que los sagrados Ranga, normalmente ocultos a la vista, se colocaban sobre una base de hormigón cerca de la puerta de la misión. Los misioneros lo consideraban una conmemoración de algún tipo, y sobre todo, persisten en Melanesia, el reciente movimiento de la isla de Nueva Hanover, en el que los isleños intentaron, en primer lugar, votar en las elecciones locales al presidente Johnson, y más tarde, cuando se aseguraron de que no participaban en esas elecciones, reunieron dinero para comprar al presidente Johnson. Muestra de modo convincente hasta qué punto las creencias cargo florecen y se readaptan a las situaciones de fracaso. Por supuesto, esta es solo una de las apariciones más recientes del síndrome de americanismo, del cual se describen en este libro variantes anteriores. En realidad, en la actualidad, no hay ninguna duda sobre el hecho de que la ideología cargo ha arraigado en la mente de los melanesios mucho más que las organizaciones y creencias políticas y religiosas ortodoxas. Las pruebas disponibles a este respecto, raras veces son satisfactorias, bien por lo que respecta a su profundidad y calidad, bien por lo que respecta a su alcance y cobertura sistemáticos. A menudo, no tenemos nada mejor que un reportaje tan vívido como la película para la televisión de David Attenborough sobre el culto de Jungfrau, que sin embargo, nos comunica de un modo impresionante la atmósfera clandestina de secreto, hostilidad y suspicacia por parte de los seguidores del culto hacia el hombre blanco. Generalmente, la atmósfera de la creencia en el culto cargo es tan penetrable y la distribución de los hombres blancos tan escasa, que los cultos deben a menudo surgir y desaparecer de un modo que pasa completamente inadvertido para los hombres blancos, ya sean deliberadamente ocultados o no. Probablemente, la bibliografía subestima su incidencia en el tiempo y en el espacio, y su extensión e intensidad. Recientemente se ha señalado la naturaleza contingente de la aparición de muchos cultos, en un relato del New Yorker, sobre los japoneses perdidos en islas remotas del Pacífico Sur, después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos desgraciados, forzado finalmente a ocultarse en el monte a la desesperada, consiguió reunir el valor suficiente para penetrar en una aldea de Nueva Guinea. Ante su sorpresa, no fue acogido con temor o suspicacia, sino adoptado rápidamente como el heraldo del regreso del cargo. Pronto se convirtió en el foco de un culto floreciente. Para los aldeanos, este ser de pálida piel, procedente de lo desconocido, era un espíritu que volvía de los antepasados muertos.
Un ejemplo mejor documentado de la continuidad de los cultos cargo en Nueva Guinea, lo proporciona el reciente artículo de Brian Dutoit sobre las montañas orientales del centro de Nueva Guinea. La creencia cargo ha incorporado ya a sucesivas innovaciones tecnológicas. Originalmente, el cargo debía llegar por mar, primero en canoa, luego en barco, y después en avión. Ahora la creencia ha sido adaptada para incorporar el instrumento más reciente de transporte, el cohete espacial. Las noticias inquietantes de estas grandes casas voladoras, que volaban mucho más alto que los aviones, coincidieron por casualidad con el anuncio por los funcionarios del gobierno de que se produciría en un corto plazo un eclipse de sol. To darken Neo-Melanesia o Pidgin English. Por una coincidencia más, Dutoit fue en Land Rover a abastecerse de provisiones para 2 meses justo el día anterior al eclipse. Esta zona había sido, durante mucho tiempo, un semillero de movimientos cargo. No es de extrañar que, a su regreso, le preguntaran por qué se abastecía de alimentos y de queroseno y por qué, sino porque estaban asustados por el Dark. Los americanos iban a la luna en grandes casas voladoras. Evidentemente, la situación estaba madura para una nueva fase cargo. El hecho de que nunca cuajara en esta conjunción del eclipse, la primera revelación de la era espacial y los evidentes preparativos de los blancos ante los acontecimientos, parece deberse por entero a las detalladas explicaciones anteriores y a la imperturbabilidad que Dutoit demostró en el momento del eclipse cuando, junto con su mujer y su hija, permaneció de pie en la plaza de la aldea mientras los aldeanos se encerraban en sus casas. Este es, por lo tanto, otro ejemplo reciente de la continuidad de la creencia a cargo y de su flexibilidad y capacidad para desarrollar nuevas dimensiones y adaptarse a nuevas situaciones, y para resurgir una vez dados los detonadores, indicaciones y estímulos adecuados. De hecho, en otras aldeas vecinas, donde no había nadie que pudiera proporcionar la interpretación alternativa y el papel convincente que Dutoit proporcionó en su aldea, ya que no toda aldea, al igual que la legendaria familia Hopi Media, puede esperar tener a un antropólogo viviendo en ella, se construyeron casas ceremoniales en las que la gente se congregó. La creencia y el ritual cargo están, por lo tanto, muy lejos de la desaparición. De todos modos, lo que tenemos que considerar para tener una idea de la futura forma política de Nueva Guinea, es la nueva legislatura de Nueva Guinea-Papúa y el surgimiento, por ejemplo, de un partido político opuesto a que Nueva Guinea-Papúa se convierta en un estado australiano, y no los cultos cargo, por fuerte que sea todavía su arraigo en muchas zonas. No debemos dudar de que persistirán durante mucho tiempo, aunque sin duda con cambios en su orientación y a pequeña escala. De hecho, el Congo brinda más de un ejemplo del modo en que persisten los mesianismos, aunque incorporados al marco más amplio de la política nacional. En este punto el culto milenarista se convierte en una secta dentro de una sociedad civil mucho más amplia, un grupo de interés y de presión similar a cualquier otra secta, o incluso, una entidad que puede ser movilizada o actuar políticamente. Si la secta es influyente, los nuevos partidos políticos tratan de conseguir su apoyo, al igual que los partidos políticos de otros lugares van tras el voto religioso. De este modo, el movimiento kimbanguista desempeñó un papel abiertamente político aliado con el Abaco, el Partido Nacionalista Bakongo, y el abate Fulbert Dioula obtuvo el apoyo del movimiento maxuaísta en el Congo-Brazzaville. Si se trata de un movimiento muy minoritario y localizado, y sobre todo, si mantiene una postura de quilismo inmediato, es probable que el movimiento entre en conflicto con el nuevo Estado, al igual que entró en conflicto con el Estado colonial. El más notable y violento de estos casos fue la batalla de las Fuerzas Armadas de Zambia contra las aldeas protegidas por empalizadas de los fieles de la secta Lumba, seguidores de Alicia Lensina, en la provincia septentrional de Zambia, en 1964. En este punto, es completamente evidente el desplazamiento evolutivo del milenarismo como vehículo para un poderoso nacionalismo de masas.
Ya no es necesario el protonacionalismo expresado en un lenguaje religioso en una era en la que ha surgido un nacionalismo hecho y derecho completamente laico, más amplio y más completo. La secta milenarista se convierte ahora en un enclave dentro del nuevo Estado, acomodándose a él, y adoptando incluso otra denominación, o conservando sus fines activistas, con lo que entra en conflicto con la nueva forma de gobierno y con la nueva política. Las sectas que siguen en activo no son ya, por lo general, movimientos de masas. También es probable que provoquen el ataque y que tropiecen con la represión si continúan insistiendo en el milenarismo inmediato. Pero lo más corriente es que se conviertan en enclaves de una minoría pasiva dentro de una sociedad laica. En realidad, se hacen más específicamente religiosos en la medida en que ahora su interés es primordialmente ajeno a este mundo. Las otras competencias de la religión desaparecen y son asumidas por agentes laicos.